Buenos días, profe. Este es mi trabajo acerca de los componentes metodológicos. El primer tema es el conocimiento humano. El conocimiento es un proceso. El conocimiento no se debe dar como un algo dogmático, es decir, que no tiene cambio y refutación, pues no se trata de algo absolutamente analizado y acabado. Es decir, el conocimiento se construye también para ser cuestionado y para ser reforzado, pues se considera que al ser un proceso siempre está en constante cambio, en búsqueda de la verdad, la cual necesita un camino amplio para recorrer. Características del conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento humano, hay que tener en cuenta varios factores que hacen de él un elemento constructor de desarrollo. Ellos son: en todo conocimiento encontramos tres factores importantes: el objeto y el sujeto, y una cierta relación entre los dos. La relación que existe entre el sujeto y el objeto permite que el primero, el sujeto, capte el sentido del segundo, el objeto. El conocimiento humano es por naturaleza dinámico y espontáneo. En todo conocimiento, tanto el sujeto como el objeto desempeñan una función, un oficio. Se descubren tres modalidades del ser en el proceso del conocimiento: el ser del sujeto cognoscente, el ser del objeto conocido y el ser la representación del objeto realizada en la conciencia del individuo. Objetividad y subjetividad del conocimiento. Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Tiene elementos que pueden limitar o facilitar el descubrimiento de la realidad objetiva, la cual existe independientemente de nuestra conciencia y conocimiento. Lo subjetivo hace referencia a todas las interpretaciones que hacemos de la realidad, de acuerdo a nuestros sentidos, nuestros gustos, nuestra cultura, nuestros sentimientos y emociones, nuestra familia, nuestra educación, etc. Todos estos elementos hacen que nuestra perspectiva sea diferente a la de las demás personas. La ciencia, el conocimiento científico y el método. La ciencia. Clasificación o tipos de ciencia. Se distinguen dos clases de ciencias: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales, las cuales manejan ideas, o mejor, formas de ideas sin representación alguna de la realidad. Las ciencias fácticas se ofrecen información acerca de la naturaleza, porque se ocupan de objetos y hechos que existen extramentalmente. Presentamos varias definiciones de ciencia, de tal forma que a través de la reflexión y el análisis de las mismas podamos aproximarnos a un concepto más claro de la misma. Estas son: la ciencia es un conocimiento racional y objetivo. La ciencia es el conocimiento de lo universal. La ciencia es la explicación racional de la realidad. De estas tres definiciones podemos decir que la ciencia las debe reunir las tres para que sea una verdadera y completa definición. Esta puede ser la clasificación o tipos de ciencias que existen. El conocimiento científico. Las cualidades específicas de la ciencia que define al conocimiento científico y que permiten distinguir del pensamiento cotidiano o vulgar y de otras formas de conocimiento son: objetividad, racionalidad, sistematicidad, generalidad, facilidad. En el conocimiento científico es importante hablar de requisitos del conocimiento científico, modelo que explican el conocimiento. Requisitos del conocimiento científico. El conocimiento científico debe, a través de sus teorías o sus leyes, dar cuenta de la realidad o de los objetos que analiza y conoce. Todo esto puede ser expresado a través de un lenguaje acorde,
que le permita un apoyo en la lógica cuando se construyen teorías que deben ser validadas a través del método científico, lo cual supone la aplicación de procesos de observación, experimentación, inducción, análisis y síntesis. Modelos que explican el conocimiento. Los modelos que explican el conocimiento de la realidad son: modelo idealista. En el proceso del conocimiento, el predominio lo tiene el sujeto conocente, quien considera que puede obtener el conocimiento e influir en la realidad objetiva a través de las ideas existentes. Modelo mecanicista. Es también conocida como adjetivista. Propone reconocer en el objeto la parte activa de la construcción del conocimiento científico. Modelo dialéctico. Hace contra el predominio de uno de los dos términos de la relación sujeto-objeto en el proceso del conocimiento. El sujeto es el modelo idealista y el objeto es el mecanista. El método científico. El método científico es un procedimiento controlado, ordenado, por medio del cual llegamos a saber plantear problemas científicos. Además, se formulan las respectivas hipótesis frente a esos problemas y se comprueban. Es decir, que hecha una hipótesis, se requiere inmediatamente su sometimiento a prueba, a confrontación con los hechos. No olvide que el planteamiento del problema es tal vez uno de los pasos más importantes. Características, etapa y principios. El proceso de construcción del conocimiento científico pasa en términos generales por tres etapas. Estas son: descriptiva, conceptual, teórica. Descriptiva. Se describen, se enumeran, se agrupan y se establecen las conexiones con los conceptos científicos. Conceptual. El investigador se apoya en el material empírico para elaborar ideas y conceptos y sus interrelaciones sobre los procesos o problemas que estudia. Teórica. El pensamiento adquiere su máxima expresión de autonomía porque se establecen conexiones entre conceptos teóricos abstractos para explicar y predecir no solo los fenómenos y relaciones que se estudian, sino aquellos otros que se encuentran o pueden presentarse en una determinada parcela de la realidad. Métodos en el proceso de investigación. En el proceso de la investigación científica utilizan diversos métodos según la ciencia particular que se trate y de acuerdo a las características concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, métodos que pueden considerarse generales para todas las ramas de la ciencia, en tanto que son procedimientos que se aplican en las distintas etapas del proceso de investigación con mayor o menor énfasis, según el momento en el que éste se desarrolle. Estos métodos son: análisis, sistemática, inducción, deducción. Investigación científica. ¿Qué es? Es un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a responder una pregunta, elaborada después de seleccionar el tema de mucho interés que le está intrigando. La investigación se debe entender como el proceso dedicado a responder a una pregunta que genera una respuesta del planteamiento de la investigación. Dicha respuesta pretende aclarar la incertidumbre de nuestro conocimiento. En otras palabras, que para que se realice una investigación debe hacer algo que le inquiete, que quiera conocer. Para esto se hace necesario que se entienda la investigación como un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a responder a una pregunta. Metodología de la investigación. Existen dos aspectos importantes: la metodología
Describe las características que adopta el proceso general del conocimiento científico y las etapas en que se divide dicho proceso desde el punto de vista de su producción. La metodología da cuenta de los diferentes procedimientos generales adoptados por la investigación científica en su práctica concreta y en las características de cada uno de ellos, sus posibilidades y limitaciones. Etapas claves. La investigación científica recorre un camino a partir de la observación de un problema hasta de predecir de su ocurrencia en el tiempo. Entre ambos puntos hay una infinidad de momentos que se empiezan para dar lugar al proceso de investigación mismo visto como totalidad. Depende de la disciplina científica particular, la perspectiva teórica en que el problema es situado, del grado del conocimiento previo, los conceptos empleados para definirlo y los procedimientos escogidos para su investigación. Etapas claves. La observación permite contrastar permanentemente las nociones y conceptos puramente académicos que tenemos acerca de la realidad. La descripción permite reunir los resultados de la observación. Entonces, la descripción resulta de expresar las observaciones en un registro de la misma, formalizando a través de un lenguaje. Predecir sirve para formular proposiciones de relaciones y rasgos encontrados en diferentes observaciones, a partir de las cuales se puede elaborar hipótesis cada vez más explicativas acerca del problema que está bajo investigación. Investigaciones puras. Las investigaciones puras son aquellas que no persiguen una utilidad para los conocimientos obtenidos, aunque ello no quiere decir de ninguna manera que estén desligados a la práctica, o que sus resultados eventualmente no vayan a ser empleados para fines concretos en su futuro más o menos próximo. Según Pablo Casau, 1998, la investigación científica pura tiene como finalidad ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad. Investigaciones aplicadas. Las investigaciones aplicadas persiguen fines de aplicaciones directos e inmediatos. Tal es el caso de cualquier estudio que se propongan evaluar los recursos humanos o naturales con que cuentan una región para poder elaborar posteriormente un plan de desarrollo a conocer a las cuales que proveen una enfermedad con el fin de proteger la salud. Según Pablo Casau, 1998, la investigación científica aplicada se propone de transformar ese conocimiento puro en conocimiento utilizable. Investigación descriptiva. Su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. La investigación descriptiva son aquellas en las cuales el investigador prefiere hacer su ejercicio investigativo a través de la utilización del detalle, de la numeración, caracterización y otros elementos parecidos que permiten ir más a las cosas particulares. Investigación explicativa. Investigaciones explicativas. En las investigaciones explicativas se buscan las causas y los orígenes de los fenómenos que estamos estudiando, analizando o investigando. De ahí que cuando elegimos este tipo de investigación nos vamos a preocupar por saber solamente qué fue lo que hizo que sucediera cierto fenómeno o cierta realidad. Investigaciones empíricas y teóricas. En las investigaciones empíricas, usted le da más importancia a o que sus sentidos empiezan a reconocer y a percibir, es decir, a las experiencias. En las investigaciones teóricas se hace referencia a operaciones mentales que lleven al uso de la teoría y conceptos de pensamiento. Claro que ellos tienen alguna referencia de los datos recogidos por los
por la experiencia. Investigación de campo. Si la investigación se realiza en un ambiente natural, se habla de investigación de campo, para diferenciar de las investigaciones de laboratorio realizada en algún espacio cerrado y controlado, sala de clase, laboratorio, entre otros. Las investigaciones de campo son las que usted posiblemente ha realizado cuando busca información directamente en un lugar natural, que permite confrontar la teoría. Por eso, no se le debe olvidar que en esta investigación los ambientes naturales podrían y no particulares de los objetos que están investigando son privilegiados, pues ofrecen una valiosa información. Investigación documental. La investigación documental consiste en analizar cierta cantidad de información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas de diferentes tratadistas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Ejemplo, análisis de la importancia de conocer los diferentes enfoques del liderazgo y construir una teoría ecléctica del mismo tema. Importancia de las expectativas y las necesidades del trabajo en su relación laboral. Establecer los perfiles especificados para los gerentes de las empresas de servicio y de las empresas de producción industrial.